conversar con el ex superintendente de salud, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. Manuel, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Manuel, partamos por lo siguiente. A propósito de la implementación de la ley corta de ISAPRES, las ISAPRES comenzaron su proceso de devolución por los excedentes cobrados de más. Y ocurre que en algunos casos hay personas que le van a entregar 100 pesos mensuales. Hay algunos que han dicho que esto es indignante, insultante, y por lo tanto algunos dicen que se pasaron 30 pueblos las ISAPRES. ¿Qué es lo que aquí ocurrió y cómo ves lo que está pasando con estas devoluciones? A ver, primero esta es la tercera y última etapa de implementación de la ley que aprobó el gobierno y el Congreso. Esto es una ley. Y en esta ley se estableció que los plazos de pago podían ser hasta 13 años para las personas de menores de 65 años, 5 años como plazo máximo para las que tuvieran entre 65 y 80, y solo 2 años como plazo máximo para las personas mayores de 80 años. Y lo que la ISAPRE están haciendo es cumplir con eso. Entiendo además que la explicación de por qué, y probablemente si la gente mira, los primeros 2 años las cuotas son las más bajas, luego baja otro poquito, sube un poco hasta los 5 años, y ya después vienen los montos finales para los últimos 8 años, para aquellas personas que tienen 13 años. Y la explicación, entiendo, que ha dado la gente de la superintendencia, es que como tienen prioridad de pagos la gente de más edad, al comienzo los flujos van a pagar primero esas deudas, por eso que los montos de las personas más jóvenes son más pequeños, y hasta que finalmente aparece la caja disponible para poder pagar en montos más altos en los últimos años. Ahora, lo que están haciendo, con toda la indignación que me parece que es justa que ha generado, es solo, en mi opinión, un mal diseño de una ley que siempre comentamos que era un mal acuerdo y que iba a generar más problemas que virtudes, digamos. Claro, vamos a ir a eso que tú planteaste para entender bien si había otros caminos, ¿no? Pero lo concreto y real es que esta ley corta, lo que básicamente, a ver, tenía dos aspectos. Uno, decían aquellos que la promulgaban que no se podía generar un perdonazo a las ISAPRES después del fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, las ISAPRES tenían que devolver. Pero en segundo término, esa devolución, ¿no es cierto?, iba a ser, para que no colapsara el sistema, se iba a hacer en el plazo, ¿no es cierto?, de 13 años. Lo que decía recién el diputado Undurraga, con el que acabamos de conversar, de Francisco Undurraga de Bópoli, es que una cosa es que le dijeran a la ISAPRES que tenían un plazo máximo de 13 años y otra es que creyeran que ese era el plazo. Entonces, por eso se da esta paradoja de que tienes algunos casos con 100 pesos, lo que por supuesto indigna e insulta a aquellos que lo están recibiendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, a ver, lo que pasa es que efectivamente la ley establece que las ISAPRES presentan sus planes de pago, pero la que lo aprueba finalmente es la Superintendencia de Salud. Y lo que aquí hay de por medio es una aprobación, una visación de que este es un adecuado mecanismo de pago por parte de la Superintendencia, ¿eh? Así que no es que las ISAPRES se manden solas, digamos, la ley mandata a que haya un vigilante del proceso, y en este caso es la Superintendencia de Salud. Entonces, volvemos al punto de que, en mi opinión, es el marco regulatorio mal diseñado el que se está ocupando. Recuerda que, solo para recordar, esto tenía tres etapas. La primera etapa fue anunciar, ¿no es cierto?, la rebaja del precio del plan por efecto de la aplicación de la nueva tabla de factores y la eliminación de los excedentes. Eso ocurrió en octubre. Luego vino en octubre una segunda carta, a fines de octubre, que informaba de las alzas de precio por una sola vez, que eran de 9.000 pesos para una persona y de hasta 42.000 pesos para otra persona. Y ahora viene esta etapa final de la devolución de la deuda en los plazos que yo establecí. Y todo esto está definido por ley, ¿no? O sea, si aquí yo creo que es bueno que la gente Ujú. recuerde claro, pueden haber todo tipo de discursos populistas o todo tipo de eslóganes y declaraciones rimbombantes en la discusión legislativa, pero lo que uno le pide al gobierno y a los parlamentarios es que, bueno, hagan la pega de cómo finalmente la ley queda y cómo se va a implementar, y que se imaginen lo que va a pasar después, una vez que la ley está implementada. Y solo para explicar, mire, aquí siempre se dijo estas frases altisonantes de que no puede haber un perdonazo, de que las ISAPRES van a tener que pagar hasta el último peso,
pero solo quiero recordar que esta es una empresa, o las ISAPRES son un tipo de empresa que se llama de flujo, donde los recursos que generan son las propias cotizaciones de los afiliados. Entonces, como aquí no hay subsidios del Estado, aquí nadie paga su plan con un aporte del Estado, el 100% de cualquier deuda que se fije por interpretación de un fallo judicial, finalmente va a precio y lo terminan pagando los propios afiliados. Y eso debió haberse explicado al comienzo. Yo creo que fue una de las cosas que yo traté de explicar cuando discutimos estos temas hace ya 2 años, luego hace un año y finalmente 6 meses atrás. Pero la gente y la dinámica política hoy día está tan de eslogan que nadie le fue capaz de explicar a la gente, mire, si yo fijo un monto de deuda muy alto, bueno, los reajustes de precio que van a tener que hacerse para financiar esa deuda también van a tener que ser muy altos. ¿Ah? Solo ponerte como ejemplo, si en aquel entonces se discutía, no lo propuse yo, lo propuso una comisión de expertos que iba desde el Frente Amplio hasta la UDI, y dijeron que había que recalcular el monto de la deuda, incluyendo la mutualización. ¿Te acuerdas de ese debate de Por si se supuesto. incluía o no se incluía la mutualización? Bueno, si se hubiera incluido el concepto de mutualización, la deuda a devolver, técnicamente calculada por estos expertos, era de 400 millones de dólares, ¿sí? Y no 1.200 como terminó siendo. Y ergo el reajuste, en vez de 9.000 o 42.000, habría sido de 3.000 y de 14.000 pesos por persona. Pero como se fijó en el tope máximo, bueno, el reajuste es máximo y lo que habrá que ver, yo creo, en la regulación administrativa, yo creo que la superintendencia ha sido muy débil técnicamente en este proceso también. Si tú te diste cuenta, el proceso de aprobación de los planes fue retrasado, es decir, al comienzo salió un comunicado a la superintendencia rechazando todos los planes de pago Correcto. y luego se aprobó muy tardíamente. Bueno, la información que yo tengo es que de algún modo la superintendencia se dio cuenta que los reajustes de precio que aprobaron estaban generando como un sobreajuste de precio del sistema y trató de rebajarlos, ¿sí? El problema es que la circular y la ley ya los mandata a hacer esto, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que habría que hacer ahora, pensando por mi antigua experiencia, digamos, de ex superintendente de hace 14 años, es por la vía de la regulación administrativa, ir viendo si efectivamente se produce un sobreajuste de precio. Eso se va a notar en excedentes en el sistema ISAPRE en los próximos años o 2 años. Y si se genera un excedente, porque la ley además prohíbe retirar cualquier excedente, no puede haber utilidades durante todo el periodo que se demore el pago de la deuda, yo utilizaría la regulación administrativa para obligar a las ISAPRE a que estos excedentes, si se llegasen a generar, se utilizaran para adelantar los montos de pago, ¿sí? Y por lo tanto no tener que pagar la deuda en 13 años, sino que hacerla mucho antes. Así que sí es verdad que la superintendencia se dio cuenta de que hay un sobreajuste en los precios, esto se va a notar en excedente y por lo tanto la deuda se podría pagar mucho antes, porque a mi juicio sería impresentable además que en este proceso, a poco andar, las ISAPRES terminaran por este sobreajuste de precios y de ingresos con excedentes, digamos, y no se pudiera adelantar el pago de la deuda. Claro, lo que pasa es que yo recuerdo muy bien que parte de la discusión era que en definitiva te entraba dinero al bolsillo y te salía por el otro bolsillo, por lo que tú dices, ¿no es cierto? Efectivamente, las ISAPRES pagan la deuda, pero lo hacen a costa de aumentar los precios. Y cuando a ti te suben el plan en un máximo de 42.000 pesos por persona, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo se mantiene este sistema así? Y tú lo dijiste en una entrevista que tuvimos en mayo de 2024, cuando recién se estaba aprobando la ley corta, que tú planteabas que dado cómo había quedado esta ley, lo que iba a terminar ocurriendo es que en un plazo de 2 años el sistema al final iba a tener 1 millón de afiliados y no los 2,5 millones o 2,7 millones que tiene hoy. Entonces, ¿tú dirías que eso va a ocurrir indefectiblemente? Mira la indignación que hay hoy día. ¿Sí? Las redes sociales hicieron que las ISAPRES nuevamente fueran trending topic, digamos, respecto a la molestia, todo tipo de epítetos, digamos. Lo más suave es delincuentes de cuello y corbata, en fin, con el aval del Parlamento y el actual gobierno. Y mira, yo lo describo, hoy día hay tres grupos, ¿ah? Y 2/3 están hiper indignados, básicamente. ¿Por qué hay tres grupos? Porque hubo, por la aplicación de la ley, quedaron 500.000 personas que ya estaban ajustadas a la nueva tabla y que por lo tanto no les tenían que devolver ningún peso, no son objeto de devolución,
pero igual tuvieron que reajustar el precio entre 9.000 y 42.000 pesos. Entonces hay 500.000 beneficiarios que dicen, a mí no me devuelven nada y yo estoy reajustando el precio del plan a partir del mes de octubre sin recibir ni uno. Entonces, indignación. Luego hay un segundo grupo, que como tú muy bien graficas, que yo creo que es otro tercio de la cartera, que le devuelven tan poquito que versus el cobro que le están haciendo adicional, también quedan a pérdida. Es decir, te cobraron entre 9.000 y 42.000 pesos y te están devolviendo 800 pesos todos los meses, ergo estás indignado también. Y solo hay un tercio aproximadamente de la cartera que le devuelven un poco más de lo que le cobran en el reajuste mensual de los precios de los planes. Y tal vez es el único grupo que en este proceso tiene un haber positivo, digamos, entre lo que le sacan en un bolsillo y le ponen en el otro. Pero tienes a 2/3 de la población indignada. Y lo que yo digo es que la población más joven, la población menos riesgosa, que está en estos primeros dos grupos de indignados, lo que va a hacer es salir arrancando del sistema, muy probablemente, lo que va a generar nuevamente todo el círculo vicioso de que se quedan los más riesgosos y por lo tanto se hacen más caros los planes de los que quedan, porque los que son solidariamente menos riesgosos para financiar el promedio del plan se van, y por lo tanto entramos en una crisis. Así que yo creo que hay que estar atento, digamos, al devenir. Ahora, y lo otro que yo dije en esa entrevista es que Ujú. si tú ibas a hacer finalmente un acuerdo para evitar la crisis de corto plazo de la ISAPRE, que fue lo único positivo que yo rescaté de la ley, se evitó la quiebra inminente, que era lo más complejo, pero solo se chuteaba el problema para adelante, tú tendrías que haber aprovechado de haber hecho la reforma estructural que durante años las ISAPRE se negaron a aceptar. La eliminación de las tablas de factores, la eliminación de la declaración de salud, la eliminación de cautividad, la eliminación de preexistencia. De hecho, otra comisión de expertos, también desde la izquierda frente amplista, estaba Fernando Arauz, el ex subsecretario del presidente Boric, y estaba Emilio Santelice en esa comisión, concordaron una propuesta de reforma. Y estaban todos de acuerdo en esa propuesta de reforma. Y el gobierno la desestimó. ¿Ah? ¿Por Entonces, qué? ¿Qué? ¿Por qué la mira, desestimó? yo creo que la explicación puede resultar un poco rebuscada, pero yo creo que al final se juntaron posiciones extremas. Yo creo que ciertos sectores de la derecha y de las propias ISAPRES nunca han querido reforma, y a pesar de que estaban desesperadas y boqueando como por haber aceptado una reforma ahora, igual hicieron el último esfuerzo para evitar que la reforma se aprobara en el Parlamento. Y yo creo que algún sector de la izquierda más radical que no quiere que exista un sistema alternativo al FONASA o al sistema público, vieron esta la oportunidad igual de que al no resolver estructuralmente el sistema, porque resolver estructuralmente el sistema es como mejorarlo, como para darle Ujú. viabilidad, ¿no? Y por lo tanto dijeron, mira, si a esto no le hacemos una reforma estructural, el sistema igual, tarde o temprano, va a morir. De hecho, yo le escuché a un connotado dirigente de Convergencia Social en Salud, Ricardo Fábrega, en un seminario público, así que lo puedo comentar, Claro. de que efectivamente ellos estaban convencidos de que con esta ley corta no se morían de inmediato, pero sí iban a morir en un par de años o 3 años más. Entonces yo creo que al final esas posturas hacen que en el medio queden los afiliados, que hoy día son 2,5 millones, como dices tú, 2.520.000, el último número, y quedan en el medio porque igual quieren una solución, pero como se da este debate político de suma cero, finalmente se sigue manteniendo una agónica crisis del sistema privado. Y no digamos que el sector público esté mejor, porque tú ves que el sector público, Claro. el Colegio Médico declara que está en la peor crisis de su historia en la gestión presupuestaria, que no tiene recursos para terminar el año. Se han muerto 36.000 personas en la lista de espera en estos primeros 9 meses del año, estando en la lista de espera. Entonces, estamos realmente en una situación bien crítica, no solo en el sector privado, sino que también en el sector público. Claro, conversamos a esta hora con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, académico además del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Manuel, a ver, déjame también un poco llevando el tema de lo que se viene para el sistema, porque lo ha dicho el propio exministro Mañalich, ¿ah? Él anticipaba el fin de las ISAPRES incluso mucho antes de la puesta en marcha de esta. O sea, él les decía que las ISAPRES se acababan, bueno, él está acostumbrado un poco a esas frases, ¿no? Pero que se acababan en mayo de este año. Bueno, no ocurrió aquello, pero en definitiva, ¿a qué voy? Aquí él dice que a la larga, tanto él como otras personas de centro derecha han dicho que las ISAPRES van a terminar siendo seguros complementarios de salud o van a tener otro rol.
porque así como va el sistema no va a dar. O sea, si terminan en 1 millón, no es viable. ¿O cómo lo ves tú? A ver, mira, de no haber una reforma, porque al final estas cosas funcionan por los marcos regulatorios, tal como esto que está pasando ahora es por una ley que se aprobó, el destino final de un seguro de primer piso, como se le llama, alternativo a FONASA, va a depender si cambiamos o no la legislación. Entonces, por ahora, si es que no hay legislación, y yo no vislumbro que lo que le queda al gobierno del presidente Boric haya una reforma de salud, y por lo tanto es algo que va a quedar a la discusión presidencial, al menos el sistema va a seguir funcionando por los próximos 2 a 3 años con las actuales reglas del juego. Y con las actuales reglas del juego, el sistema ISAPRE se va a jibarizar, digamos, va a quedar restringido a un 7 u 8% de la población, y el resto, más del 90%, va a estar en el FONASA. Entonces, ahora el tema es si el FONASA tiene la capacidad para reformarse y para mejorar su capacidad de gestión, porque volvemos a depender de lo, como tú muy bien dices, de los seguros complementarios que hoy día existen en el mercado. Y el problema es que los seguros complementarios que hoy día existen, tienen poca o nula regulación de salud. La regulación que tienen los seguros complementarios hoy día es de la CMF, de la Comisión de Mercado Financiero. La Superintendencia de Salud no la regula. Si tú tienes un problema con un seguro complementario, no tienes a quién reclamar, porque la CMF no tiene la misma facultad de ser árbitro, arbitrador o resolver reclamos administrativos como lo tiene la Super. eh, los seguros complementarios también tienen preexistencia, también tienen tablas de factores de riesgo. Entonces, de hecho, es como volver al origen, digamos, de lo que eran las ISAPRE hace 40 años atrás, ¿no? Entonces, igual la situación es bien compleja, porque te vas a quedar con un sector público que no está dando el ancho todavía, y con un sector privado disminuido, dependiendo de seguros que están mucho menos regulados de lo que están hoy día la ISAPRE. Ahora, de todas maneras, Manuel, y tú fuiste superintendente de salud, el 80% de la población, si no más, hoy día está en FONASA. O sea, en la práctica, lo que decía una ministra, ya no importa, una ministra que entrevisté, que fue ministra de salud en algún minuto, Soledad Barría. Soledad Barría me decía que en la práctica lo que hay es casi un sistema universal, o público, si tú quieres, en el sentido de que la mayor parte está en FONASA, ¿o no? Sí, bueno, nosotros ya tenemos un sistema universal, porque la cobertura universal que propugna la OMS es más bien una estrategia independientemente del modelo. Y Ujú. nuestro sistema de salud, que es mixto en el aseguramiento y mixto en la prestación, cubre hoy día al 99% de la población, ¿ah? O sea, y tal como tú muy bien dices, hoy día el 85% está en el FONASA, ese es el dato último, y el 13-14% está en ISAPRE, y el resto, que es un 1% o 2%, está en las Fuerzas Armadas, que tiene un sistema de salud aparte, ¿sí? Entonces nosotros Ujú. ya tenemos cobertura universal independientemente del modelo. Ahora, lo que sí, y lo ha dicho no solo Marisol Barría, sino que otro de tus entrevistados, Juan Carlos Said, también lo ha dicho, Chile ya tiene casi un seguro público único por defecto, porque en aquellos sistemas donde hay más mixtura, está más repartida la distribución entre seguros privados y seguro público. Entonces, efectivamente, ya con un 85%, y como yo proyecto, FONASA va a llegar a tener probablemente más del 90% de la población. Entonces, esta sensación de que tenemos un sistema público casi exclusivo se va a acentuar. Si el único problema, yo no tengo problema con tener un sistema público, el problema es que ojalá ese sistema público rinda la calidad de atención que los chilenos se merecen. Nosotros acabamos como Universidad Andrés Bello publicar un estudio de que con todo el recurso que se le ha puesto a los hospitales públicos en los últimos 10 años, 2013-2023, la productividad de los hospitales públicos ha disminuido un 38%. Entonces, eso quiere decir que la plata no le rinde como debiera, y eso explica que tengamos 3 millones de personas en listas de espera, y que tengamos tantos problemas de calidad de trato. Entonces, el tema es que la gente se vaya al sector público, pero ojalá se pueda atender bien en el sector público y no que se termine arrancando al sector privado. De hecho, una encuesta reciente dice que de los 16,5 millones de afiliados de FONASA, hoy día 9 millones prefieren atenderse en las clínicas privadas a través de la libre elección. Y el problema de la libre elección, ya lo hemos comentado, es que los copagos son tan altos que le sale muy caro el gasto de bolsillo. De la cuenta promedio de una clínica privada en FONASA libre elección, FONASA cubre el 38%,
y el gasto de bolsillo de los afiliados es un 62%. Y por eso es que es necesario tener un seguro complementario, pero no todos tienen plata para pagar un seguro complementario tampoco, y si no les queda la lista de espera del hospital público, digamos. No, pero absolutamente. Pero tú también decías en esa entrevista que tuvimos en mayo que sí considerabas una buena noticia la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, ¿no es cierto? Que permite efectivamente que FONASA mejore. ¿Lo mantienes? Sí, o sea, de hecho era otra de las cosas positivas que encontrábamos en el proyecto de ley corta. Ujú. El problema, por ejemplo, es que ya estamos enfrentando esta crisis ahora y FONASA todavía no lo implementa a 6 meses de aprobada la ley. Yo sé que el FONASA ha dicho que lo pretende implementar a mediados del próximo año, digamos, estamos hablando de junio, julio del próximo año, ¿sí? Ya. Pero hubiera sido tal vez, no sé, un esfuerzo desplegado, haberlo intentado haber hecho antes, porque hoy día se está produciendo la migración de los afiliados, o se va a producir, está por verse esto, y por lo tanto hubiera sido súper bueno, súper positivo, que hoy día, cuando la gente necesita tener la modalidad de cobertura complementaria, hubiera estado disponible. Entonces, hoy día la gente, si se va del sistema ISAPRE por toda esta crisis que se está viviendo, solo le queda comprar seguros complementarios en el sector privado, que son los que se venden a un precio que probablemente es mucho más caro de lo que podría salir en la MSC. Así que está por verse nada más. Yo siempre te dije, me parece una excelente idea, vamos a ver cómo se implementa. Hasta ahora la implementación va con retraso, por así decirlo, respecto a Uf. la oportunidad de la necesidad de las personas. Lo que me hace pensar en que tal vez aquellos que todavía puedan aguantar en el sistema de ISAPRE, tú más bien les recomendarías que aguanten. Yo creo que es bueno evalúen, porque si tú te vas hoy día, por ejemplo, a FONASA, Ujú. y quieres comprar un plan que no tenga preexistencia, de hecho ya los seguros complementarios, porque el mercado reacciona, están creando algunos seguros complementarios sin preexistencia, pero son mucho más caros que los con preexistencia por razones obvias, ¿no? Y por lo tanto, el tema que la gente tiene que evaluar es cuánto estoy pagando yo hoy día en mi plan de ISAPRE y cuánto voy a pagar si me voy a FONASA versus un plan de seguro complementario, eh, y ahí hacer la suma y resta, digamos, y si la diferencia le sale favorable a lo que está hoy día, bueno, mantenerse hasta que tal vez aparezca la MSC el próximo año. Ya, pues Manuel y Nostroza, siempre tenemos muchos más temas que conversar contigo. Seguiremos conversando, por supuesto, para ver cómo sigue, ¿no?, esta situación, pero con siempre entendiendo que, tal como tú dijiste, esta reforma a las ISAPRES no va a salir en este gobierno, lamentablemente, para todos los usuarios. Ex Superintendente de Salud, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel y Nostroza, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna. Muy buenos Que estés días. muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un buen comienzo de semana. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. En el camino